con todo tu ser. Dale gracias al Señor siempre, con todo lo que haces. Buenos días, hermanos, bendecimos a todos y cada uno de los hermanos presentes, igualmente a los que nos van a escuchar ahora, más tarde, los que se conectan en este momento. Bienvenidos. Hoy el Señor me regaló una palabra que dice: gozas de tu inmunidad. ¿Realmente tienes idea qué es la inmunidad que el Señor nos dio? En Romanos 8, 31, 39 nos enseña: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu casa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Somos privilegiados, escogidos, amados, y se nos olvida, y a veces como la más mínima de las pequeñeces nos olvidamos que somos especiales para Cristo, que somos escogidos, que somos amados por el Señor. Hace unos años, yo trabajé un tiempo en el aeropuerto, y hace unos años, cuando yo estaba trabajando, había un diplomático que tenía de una nación extranjera y prestaba pues su servicio en la embajada, y él, como tenía su inmunidad diplomática, pues esa gente se portaba como quería. Eso ha cambiado mucho, gracias a Dios, pero con su inmunidad diplomática pues él tuvo un accidente en su carro, atropelló a una persona, pero él sencillamente no le pudieron hacer nada porque tenía inmunidad diplomática. Hoy en día todos nosotros hemos recibido de Jesucristo Salvador una clase de inmunidad muy diferente, pero es un privilegio y está relacionada, no está relacionado con los tribunales legales, ¿verdad?, de este mundo, pero sí nos protege de algo más grave: la condenación eterna. Nosotros somos inmunes a la condenación eterna. Nuestros pecados, sin lugar a duda, no traerán malas consecuencias en la vida que nos impida entrar a los cielos, pues ya Cristo pagó por nosotros nuestra deuda. Tenemos ese pasaje listo y asegurado. Él está a la diestra de Dios, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Tenemos abogado en Él. Gracias a Dios tenemos al Padre, tenemos abogado en Él, defendiéndonos de las causas del enemigo, porque el enemigo es el que nos atormenta. Juan dice en el 2:1-2: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cuando usted piense que usted es privilegiado, piense que todos fuimos privilegiados, todo el mundo fue privilegiado, y tenemos que aprender a manejar esa inmunidad. También esa inmunidad nos garantiza absoluta protección mientras estamos en este mundo, no solo en el cielo, es en este mundo. Aún así, afirma el pasaje de hoy: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quiere esto decir que esta inmunidad es una licencia para pecar? No, claro que no, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Declara el apóstol Pablo en Romanos:
que el plan de salvación de Dios, la gracia redentora de Cristo, no solo nos garantiza la vida eterna, sino también nos transforma interiormente por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, nosotros nunca volveremos a ser los mismos, nunca. A medida que crecemos espiritualmente, ya no practicaremos más el pecado, sino que lo rechazaremos. Y todo aquello que nos resulta atractivo dejará de serlo para nosotros, porque hemos encontrado el gozo y la felicidad mucho mayor en la presencia de Dios. Y eso es así, eso es real. No sé si alguno de ustedes fumaba, pero yo fumé mucho. Yo era fumadora, eso era de moda, eso era un hit, mejor dicho, fumar era de lo mejor. Pero un día dejé de fumar y nunca volví a fumar. Un día después de mucho tiempo volví a probar un cigarrillo y qué cosa tan horrorosa, casi me muero, me mareé, me desmayé y le di gracias al Señor porque había podido quitar ese estorbo de mi vida, porque había podido alejar eso que me hacía daño. Y el Señor ya me había dado esa inmunidad, porque cuando era fumadora no lo conocía y logré esa inmunidad en Cristo y eso fue maravilloso. Y le doy gracias a Dios porque transforma, porque cambia, porque realmente todo en nosotros cambia. Y así como el Señor lo hace con esas pequeñas cosas, lo hace con las grandes cosas para nuestra vida. Por eso Pablo dice en Filipenses: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he perdido todo y lo tengo todo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¡Qué maravilla! Todo lo tiene por pérdida. La inmunidad de Cristo nos otorga y demuestra en primer lugar cuánto nos ama Dios y nos da una razón para vivir para Él y amarlo por siempre. Si tú gozas de esta inmunidad, disfruta de sus beneficios. Acércate cada día al trono de la gracia de Dios en busca de sus bendiciones, de su paz, de su provisión y del gozo inefable que se siente en su presencia. Ustedes no se sienten bendecidos y diferentes a todos los demás. Y cuando las personas llegan a contar sus problemas, ustedes no sienten que, aunque su problema sea grande o pequeño, la paz interior que siente en su corazón es mayor. Y uno dice, sí, por lo menos yo tengo a Cristo. Cuando uno escucha que alguien tiene un problema y que uno ha pasado por eso, dice, ay sí, pero gracias a Dios yo tengo a Cristo, yo tengo a Dios en mi corazón y yo sé que las cosas van a ser más sencillas. Si uno está enfermo, uno sabe y uno dice, Señor, gracias porque te tengo a ti, que sé que tú eres mi médico. Si uno tiene un problema judicial, lo que sea, uno dice, gracias Señor porque te tengo como abogado, porque sé que tú estás ahí, porque tú me bendices, porque tú me cuidas, porque tú me proteges. Y eso es lo más importante. Pero también, si no tienes esa inmunidad, ahora mismo eleva a Dios una oración de arrepentimiento y abre tu corazón para recibir a Cristo como tu Salvador y su infinita gracia te hará acreedor del pasaporte sellado por el Espíritu Santo. Ore por sus hermanos, ore por su familia. Tenemos todavía familia que no quiere entender que Cristo es la única posibilidad de vida. Es el único que nos garantiza la entrada al cielo cuando lleguemos el momento de partida de este mundo. Hoy estamos aquí, no sabemos, es impresionante. Hemos visto perder mucha gente, hemos perdido mucha gente con esta pandemia que estamos viviendo. La pandemia no se ha terminado, no nos descuidemos. No se descuide usted, porque no solamente cuando usted se descuida se perjudica a usted, usted está perjudicando al de su alrededor. Y mientras más disfrutáramos de la maravilla y el gozo de la presencia de Dios en nuestras vidas, donde más nos vean esa felicidad, la gente va a querer vivir como nosotros. Nosotros somos la luz, somos el ejemplo que Dios pone en esta tierra para los hermanos que todavía no lo conocen. Entonces no deje de hablar de la palabra, no se avergüence. Cristo es grande, es poderoso, es lo mejor que nos ha podido pasar. Para mí es lo máximo y yo le doy gracias a Dios todos los días de mi vida por el cambio, la transformación que hizo en mí, por el gozo que tengo en mi corazón. No veo las sillas llenas, sin embargo yo siento gozo porque sé que el Señor trae al lugar las personas que tienen que estar, y si están ustedes es porque son los privilegiados del Señor. Oren conmigo en esta mañana. Bendito Dios, gracias por la seguridad
de vida eterna que me has ofrecido por medio del sacrificio de tu Hijo, Señor. Te ruego que nos ayudes a disfrutarla. Cuando actuamos siempre de manera en tu nombre sea glorificado, Señor. Y con eso, Señor, te damos gracias y que podamos ser testimonio, Padre Santo, para todos y cada uno de los hermanos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y es un gozo para mí dejarlos en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amadísimo. Amén. Muy buenos días. Dios los bendiga a todos, mucho más de lo que han sido bendecidos hasta ahora. Nosotros somos unos bendecidos en el Señor, amén. 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 ¿Sí? ¿Y por qué decimos que somos bendecidos en el Señor? Eso es lo que tenemos que pensar. Amén. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. Y conforme a esa bendición debemos vivir en este mundo, en esta realidad. Porque es una realidad lo que nosotros somos ahora en Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están hoy? Hoy vamos a celebrar, al final del servicio, vamos a celebrar la Cena del Señor. Así que le damos gracias a Dios porque tenemos esa oportunidad de recordar, de hacer memoria, de traer siempre presente lo que Él hizo por nosotros, su gran amor, su misericordia infinita. Amén. Así que estemos muy atentos. Espero que el mensaje que hoy el Señor nos ha regalado le pueda servir, lo motive. Amén. No solo a los que estamos aquí, sino a los que están allá al otro lado en la transmisión por internet, mirándonos, escuchando, más que mirarnos, ojalá se enfoquen en escucharnos. A veces no es muy atractivo lo que se ve, ¿no es cierto? Entonces esperemos que el mensaje realmente impacte, funcione, cause reacción en cada uno de nosotros. Amén. Que todos sepamos, que todos definamos realmente lo que somos, en qué estamos, qué es lo que creemos, porque las cosas han cambiado y van a seguir cambiando, el mundo va a seguir cambiando y la iglesia debería ser la alternativa. Escuche que cuando yo digo iglesia no me refiero a un sitio, amén, me refiero a cada uno de nosotros. Somos la iglesia, nosotros somos el templo. Es donde habita el Espíritu Santo. Entonces deberíamos ser la alternativa para el mundo y no ser parte del mundo, no ser como el mundo está viviendo ahorita en un desaforo, en un desenfreno total, en angustias, en enfermedades, en preocupaciones, en dilemas sobre cómo va a ser la vida. Amén. Y por eso el mensaje es suelta y confía. ¿Qué es lo que hay que soltar? ¿Y en qué debemos confiar? Amén. ¿Qué es lo que tenemos tan agarrado que no nos deja ser, que no nos deja actuar? Amén. Así que este mensaje es ¿para quién? Para el pastor, digan. Ya, para mí. Para mí. Amén. El mensaje es para mí, es para cada uno de nosotros. Así que vamos a entrar en materia confiando en el Señor, que este mensaje realmente llegue a donde tiene que llegar y a todos los rincones que tiene que llegar. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, y lo que voy a decir no lo voy a decir para alardear, sino porque está llegando a muchos rincones, a muchos sitios. Ayer miraba estadísticas en estos, ¿cómo se llama? Las plataformas. Y hay personas que nos están viendo en diferentes países y en ciudades de Colombia. Amén. Gloria a Dios. Porque alguien me decía, pues hagamos que la gente vuelva a la congregación dejando de transmitir. Le dije, no, yo no voy a dejar de transmitir. El que no quiera venir, problema de él. Amén. El que entienda que es parte del cuerpo y de este cuerpo, pues estará aquí y estará aportando lo que el Señor le ha dado. No solo la parte física, sino la parte espiritual. Amén. Pero el mensaje que está llegando a otros sitios, pues gloria a Dios, porque es el Señor el que ha abierto ese camino para que llegue ese mensaje a donde tiene que llegar. Y seguramente que le está sirviendo a algunas personas. Y ojalá le sirva a muchas más personas. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué tal si oramos un momentico como para introducirnos en el tema?
Amén, Padre, gracias. Gracias, Señor, por una vez más esta oportunidad de traer tu palabra, Señor, de transmitir tu palabra. Esa palabra poderosa, esa palabra, Señor, que salva, que transforma, que renueva, que sana, que provee, Señor, que da autoridad. En el nombre de Jesús te pido que llegue, Señor, a lo más profundo del ser de todo aquel que esté escuchando y que va a escuchar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, suelta y confía. Piensa en esto, hermano. Piensa en esto mientras estamos hablando, porque aquí venimos es con un propósito, amén. Propósito de congregarnos, propósito de hablarnos, de vernos, pero de que el Señor trabaje en nosotros individual y colectivamente, amén. Así que no es este sitio propio, no nos lo ha dado el Señor para simplemente aquí sentirnos cómodos y bien, entretenidos un par de horas, amén. Nos ha dado este sitio el Señor para capacitarnos, para seguir edificándonos con un objetivo, y eso es ser impacto, amén, ser impacto en el mundo, de alguna manera, y lo que más impacta es nuestra actitud, nuestro carácter, no tanto nuestras palabras. El mundo está lleno de palabras, amén. Y la Biblia que es nuestro, digámoslo, nuestro código, es nuestra constitución de vida, amén, porque nosotros pertenecemos a un reino que es diferente al que conocemos, es el reino de los cielos, pertenecemos a Dios, somos de Dios, de la familia de Dios. Entonces la Biblia se convierte como en nuestra constitución, es allí donde nosotros tenemos la referencia de cuáles son nuestros deberes, pero también cuáles son nuestros derechos, amén. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Cuáles son nuestros derechos otorgados por el mismo Dios simplemente por haber creído en la obra redentora a través de Jesucristo? Pero también tenemos deberes, amén. Y a pesar de que la Biblia nos habla con claridad sobre todas las cosas que han de venir, que están sucediendo, sobre las dificultades que toda la humanidad enfrenta, amén, y seguirá enfrentando, porque no crean que esto sencillamente porque iniciamos un nuevo año, entonces todo va a cambiar y todo va a ser mejor y tal. Ojalá la gente tenga entendimiento de que en Cristo las cosas cambian. Pero no es solo el deseo de que cambien lo que va a causar que las cosas cambien. Amén. Entonces vamos a seguir, la humanidad va a seguir enfrentando muchos retos, y son retos siempre contra su paz, contra su seguridad, contra su salud, contra su progreso en la vida. Amén. Uno puede evolucionar espiritualmente y eso se transforma y se trasluce y se manifiesta en lo material, o involuciona, retrocede y se deja acorralar por las circunstancias que se están presentando. Ahora, Dios no diseñó las dificultades, amén. Dios no creó al hombre y lo puso en un mundo y vivan dificultades y miren a ver cómo lo van a hacer. Ese no fue el plan de Dios original, ni ha sido su voluntad nunca. Al contrario, su voluntad es que la gente entienda quién es Él, qué es lo que quiso para nosotros y cómo fue que creó las cosas para que las disfrutáramos. Jesús recupera esa autoridad, esa potestad, ese deseo de Dios, nos otorga el poder, amén, para que nosotros seamos victoriosos en medio de estas dificultades. Entonces, el plan de Dios para redimir a la humanidad y otorgar a cada persona que se atreva a vencer su propia incredulidad, su propio carácter y su propia forma de pensar para adoptar el estilo de vida victorioso, poderoso, de paz y de seguridad que Dios ha provisto. Amén. Que se ha asegurado de que se puede vivir de esa manera que Él enseña, porque Él nos ha dado las formas, nos ha empoderado, nos ha equipado con todo lo que necesitamos, y la iglesia sigue en su gran mayoría de la misma manera que se acoge a las tradiciones religiosas, a los rituales religiosos, inclusive hasta adoptan o siguen practicando rituales de la buena suerte para que sus vidas
cambien. Amén. Mire, hermanos, yo no tengo, porque cada vez que yo hablo, yo no sé, yo creo que yo no me sé expresar muy bien sobre muchas cosas. Amén. Yo no tengo nada con que la gente celebre cosas. Lo que yo digo es por qué las celebran. Cuando alguien celebre algo, cuando alguien haga algo, pregúntese cuál es la razón de hacerlo. A ver si encuentra sentido a lo que hace. Amén. Porque no podemos seguir en la práctica de muchas cosas, incluyendo cristianos que practican cosas religiosas. Quieren que se haga un servicio el 31 a la medianoche para que el próximo año sea mejor, pastor. Y como quien dijo que eso era así. ¿Por qué están colocando en un ritual el que nos vaya bien cuando el Señor dijo, si tú me haces caso te va a ir bien en todo? Amén. Entonces la iglesia como que todavía... ¿Y por qué le hablo a la iglesia? Pues porque la palabra de Dios le concierne a la iglesia. La iglesia es la que le debe impactar. La iglesia es la que debe recibir el mensaje de Dios. Es la que dice que le cree a Dios, debe vivir como Dios le dice y debe ser la alternativa para el mundo. Y por eso le hablo a la iglesia. Por eso el Señor le habló a la iglesia, a los creyentes. Por eso el Señor dijo en Juan 17, yo no oro por el mundo. Yo oro por ustedes. Yo oro por ustedes para que el Señor los guarde de todo mal, para que entiendan lo que tienen que hacer, lo que son ahora. Amén. Y por eso le hablamos a la iglesia, por eso el Señor nos habla a nosotros. Tenemos que salir de ese contagio. Ya estuvimos contagiados todo el tiempo. Amén. Y todo esto, hermanos, todo esto es un asunto de fe, de actitud hacia las cosas que se han hecho por siempre y que las nuevas, hay que adoptar nuevas que el Señor hizo y nos vino a enseñar que hay que aprender y hay que hacer. Amén. Pero no hacerlas, el no hacer como Dios dice, es adoptar una nueva religión. Nosotros no nos congregamos porque hay que congregarse. Nosotros no ofrendamos porque hay que ofrendar. Nosotros no ayunamos porque hay que ayunar. Entendamos por qué hacemos lo que hacemos. Y entonces, es más, cuando cantamos, ¿por qué cantamos? Cuando oramos, ¿por qué oramos? Y la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con entendimiento, sabiendo por qué lo hacemos. Entonces a veces todo esto se vuelve un ritual religioso. Entonces si no tenemos alabanza, pastor, no hay unción. ¿Y usted sabe lo que es unción? La unción no es la música, la unción es el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En cada persona. O sea que usted es un ungido. No, pero es que el pastor que hay allá sí es ungido. Al que está aquí no hay ungido. Pero si tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se da por gotero, no se da a plazos. Amén. El Espíritu Santo se da, ¿y quién lo da? El Señor. Toma, te entrego lo que yo soy. Mi esencia habita ahora en ti. Esa es la unción. Así que todos nosotros somos ungidos. Amén. Usted no va a recibir más o menos unción. Usted no va a recibir más o menos Espíritu Santo. Usted recibe la unción. Ahora depende de usted cómo cultivar esa unción para poder usar esa unción. Es decir, usted ya tiene un poder, usted ya tiene el Espíritu Santo, amén. Usted ya tiene la autoridad de Cristo. Usted ya tiene la vida eterna, la garantía de la vida eterna, porque el Espíritu Santo es garantía de vida eterna. Amén. Usted ya tiene todo. Ahora, ¿qué es el poder? ¿Qué es la unción? Use lo que está adentro que el Señor le dio. ¿Cómo usted sabe usarlo? A eso venimos aquí, a entender, a cobrar valor, a usarlo allá afuera. Amén. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, todo esto es un asunto de fe, de actitud hacia las cosas que
el Señor nos está enseñando. Amén. Y no hacerlas como el Señor enseña fácilmente es adoptar una religión más. Amén. Eso que el Señor nos enseña es para cambiar la forma de ver la vida, para pasar de la pesadumbre, de la incertidumbre, de la inseguridad, de la tristeza, de la ansiedad, del miedo, a la victoria sobre esas cosas. A ser personas que inclusive se conviertan en alternativa para los que no tienen eso. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios murió por todos. Jesús murió por todos. Él quiere que todos entiendan y conozcan esto. No son clubes privados. Cuando ustedes vean en alguien, a una persona fuera de lo común, que transmite paz, gozo y seguridad, esa persona está adoptando, entendiendo, asumiendo lo que Cristo le está enseñando a través de su palabra. Amén. Y eso somos nosotros, deberíamos ser nosotros. Ellos anhelarán lo que tú tienes. Yo les he contado un testimonio de alguien que antes de morir me dijo: yo quiero lo que tú tienes. Y a mí me sorprendió porque fue literal, así me lo dijo: yo quiero lo que tú tienes. Este amigo mío, que yo admiraba en la universidad, y después lo encontré hecho un desastre, alcohólico, enfermo, iracundo, un muchacho que era tan, para mí, tan juicioso, tan pilo, como decimos acá. ¿Ven? Y después lo encuentro vuelto nada, y él me miraba, y me decía: Jotas, yo quiero lo que tú tienes. ¡Wow! Tremendo. Y ¿sabes qué es lo que yo tengo, hermano? A mi Señor Jesucristo. Eso es lo que yo tengo. Tremendo. Y esa es la oportunidad que el Señor le da a uno de transmitir lo que uno sabe, lo que Él nos ha dado. Amén. Y esa fue la enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos. Siempre lo hizo. Y para poder confiar, para que ellos pudieran confiar, para que ellos pudieran aprender a desarrollar la fe en el Señor y ser transformados, para eso es que nosotros venimos aquí. Amén. Aprender sobre la fe del Señor, no sobre su fe, sino la fe del Señor. Amén. ¿Me hago entender? Es diferente. La fe del Señor. ¿Y cuál es la fe del Señor? El que lo hizo todo posible. El que lo hace posible. No es mi fe, es la fe del Señor. Entonces yo me apoyo en la fe del Señor. Eso es de donde yo me agarro. Pero estamos acostumbrados a ver a los demás y a fijarnos en los demás, a ver cómo actúa. Ese sí tiene poder, ese no tiene poder. Y entonces así levantamos a unos y tiramos a otros al suelo. ¿Y acaso el Señor no nos dio poder a los que creemos? Todos tenemos ese poder si es que hemos creído en el Señor. Amén. Y entonces esa transformación fue la que el Señor quiso hacer y enseñar a sus discípulos cómo lograrla. Amén. Porque Él sabía que les serviría eso. Amén. Mire, el cristianismo no es una cuestión simplemente de arte de magia. Yo soy cristiano, todo me va a ir bien. Ya no va a haber escasez en mi casa porque soy cristiano. No, hermano, va a haber escasez en su casa si usted no coge y hace una renovación de su entendimiento. Va a haber pesadumbre en su casa si usted no hace una renovación del entendimiento. Usted no puede decir cristiano, que es cristiano, y todos los días estar llorando, y todos los días estarse lamentando, y todos los días mirando las circunstancias. Amén. Y el Señor Jesús quiso que sus discípulos aprendieran eso. Y les enseñó cómo hacerlo. No lo hizo por ellos. Hoy la iglesia espera que el pastor sea el que haga y ellos allí mirando. Así no hizo Jesús. Jesús los mandó a hacer. Les dijo cómo hicieran y vayan y hagan. ¿Qué hicieron ellos? Fueron e hicieron. Amén. La siguiente escritura que les traigo, que yo sé que ustedes todos la conocen, ilustra muy bien la intención clara del Señor de enseñarle a los discípulos a depender de su palabra. Escuche, porque no fue de su presencia física, sino de su palabra, de lo que Él decía. Amén.
de su potestad, de su autoridad y de su poder. Vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 3 al 6. Lucas 9, 3 al 6. Me imagino que ya están allí. Y les dijo a los discípulos, está el Señor Jesús con su gente allí, con los que Él ha venido enseñándoles, transmitiéndoles las enseñanzas, y les dice: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Qué hicieron estos señores? Escucharon lo que el Señor les dijo, lo tuvieron en cuenta, procedieron conforme a eso. Lo mismo que dice Deuteronomio capítulo 28. Si ustedes escuchan atentamente lo que les digo, si lo tienen en cuenta y hacen como les digo, ¿qué va a pasar? Les va a ir bien. El Señor les habla, ellos tienen en cuenta y se van y hacen. Amén. Para poder hablar sobre la vida cristiana, de tomar la autoridad y poder que el Señor nos ha dado, lo primero que usted tiene que hacer es: ¿crees que tienes eso? ¿Usted tiene la autoridad del Señor? ¿Usted tiene el poder del Señor? Eso es lo primero que tenemos que establecer en nuestra mente. Amén. Y para poder hablar entonces de eso, de actuar de manera, debe actuar la iglesia de manera que lo hace un hijo de Dios. ¿Cómo? Renovado, transformado. Es necesario entonces entender que primero hay que modificar aspectos del carácter para asumir la actitud correcta. Amén. Este pasaje que acabo de leer no es, para mí es uno de los que siempre me ha llamado la atención, porque siempre he pensado, yo he hablado de eso aquí y les he dicho: ¿qué tal que yo les diga váyanse de a 2 pero no lleven nada? ¿Lo haríamos? ¿Nos iríamos? No llevo plata, no llevo comida, no llevo abrigo, no llevo nada. ¿Nos iríamos? ¡Wow! Tremendo reto. Y a mí siempre me ha causado esto curiosidad. Yo lo primero que pienso es: no, si yo no voy en carro, no voy. Si yo no llevo plata, ¿qué como? ¿Cierto? Uno piensa muchas cosas, uno piensa en muchos factores. ¿Y si me da frío y como que no llevo abrigo? ¿Y si llueve? ¿Y si me coge la noche, dónde me voy a quedar? Entonces es una cuestión de actitud. La fe añadida a la actitud. Amén. Cristo me está diciendo algo. ¿Cuál es mi actitud hacia lo que Cristo me está diciendo? ¿Cómo asumo esto? Alguien me decía: pero es que a mí no me suena lógico. Le dije: mija, y la palabra de Dios nunca, jamás te va a sonar lógica. Porque ¿cómo es que tú perdonas a quien te pega, a quien te abofetea, a quien te está haciendo mal todo el tiempo? ¿Cómo es que tú aprendes a amar a ese? Y el Señor te dice: ámalo, perdónalo y ámalo. Entonces, por eso me ha llamado siempre la atención. Amén. ¿Y qué es lo que nos enseña el Señor a través de estas escrituras? La actitud que un cristiano, que para mí, cuando realmente se vive conforme a las enseñanzas de nuestro Señor, se convierte en una persona de impacto que conoce y vive lo que el Señor enseña.
Amén. Uno no es cristiano simplemente por repetir una cantidad de versículos, por orar tantas horas y ayunar tantas horas. Uno es cristiano porque la palabra de Dios lo transforma y uno comienza realmente a no discutir con el Señor, sino a hacer como el Señor dice que hagamos. Amén. Conoce, entiende, vive lo que el Señor le enseña. Ese es un cristiano. Y cuando un cristiano es así, puede hablar entonces de cristianismo. Y lo que va a enseñar es un estilo de vida y no una religión más. Amén. Ayer sentado en una mesa, le preguntaron a alguien, y yo no sé, alguien hizo el comentario, yo no sé qué clase de evangélicos serán aquellos, porque allá les permiten tomar. Y entonces me preguntaron a mí, ¿y ustedes permiten tomar? Le dije, nosotros no le prohibimos a nadie nada. La palabra de Dios enseña por qué hacer o no hacer algo. Y cuando usted lo entiende, usted mismo es transformado. Amén. Yo no tengo que imponerle a nadie nada. Dios no nos impuso nada. Él nos enseñó qué es malo y qué es bueno y por qué no debes hacer eso. Pero si lo quieres hacer, hazlo. Tú verás para dónde vas. Tú quieres tomar al punto de emborracharte, te va a dar de todo. Y vas a terminar con todo. El alcohólico acaba con su vida y con la de su familia. Amén. Cuestión de actitud. La actitud entonces se puede definir como disposición de ánimo manifiesta de alguna manera. Amén. Disposición mental, espiritual, que nosotros necesitamos cultivar y que el Señor quiere que nosotros cultivemos y adoptemos para poder ser realmente aquellos hijos efectivos del reino de Dios. Amén. Al principio del capítulo, si usted es curioso y lee el capítulo entero, el que les acabo de citar, ¿alguien lo recuerda cuál es? No. Lucas, capítulo 9. Al principio de ese capítulo, usted va a encontrar a Jesús, al Señor Jesús, empoderando a sus discípulos para desarrollar su fe en cuanto a predicar, sanar, liberar, sanar. Amén. Expulsar demonios. Podemos expulsar demonios, entienda esto, hermano. Usted no tiene que encenderse con el diablo. Usted no tiene que ponerse... Eso no es expulsar demonios. Usted no tiene que coger y comenzar a gritar como un endemoniado para sacar un demonio. Eso no es expulsar demonios. Si ustedes miran al Señor y a los discípulos, cuando ellos expulsaron demonios, simplemente les decía, váyanse. Ellos tenían miedo, los demonios tenían miedo. No, por favor, no nos hagan nada, todavía no es el tiempo. ¿Qué decía? Váyase, quítese de aquí. Pero hoy en día es todo un acto, todo un show, es toda una... Yo no sé a quién impresionan. ¿Saben a quién impresionan? Al ignorante. A ese es el que impresionan. Y ese sí tiene unción para echar demonios. No, lo que tiene es una garganta tremenda para gritar como loco. La sola presencia del Señor expulsa demonios. El Señor mora en nosotros. Amén. La sola presencia del Señor en usted expulsa demonios donde quiera que haya. Donde quiera que haya. Ellos se tienen que sujetar a usted. Escuche bien, se tienen que sujetar. Amén. Ese es el poder del que estamos hablando, que tiene la iglesia. ¿Quién se lo dio? Dios. Entonces, todo esto hay que cultivarlo, iglesia. Usted va a encontrar allí, entonces, al principio del capítulo, al Señor enseñándoles eso. Amén. Podemos determinar que cuando ya una persona ha sido preparada en la palabra de Dios, y yo pregunto, ¿será que nosotros hemos sido preparados en la palabra de Dios? Porque yo puedo hacer una pregunta, pero no me la contesten. Yo no quiero aquí que nadie quede mal. Amén. ¿Sí? ¿Y cuántos años llevamos escuchando palabra de Dios? ¿Venimos a escuchar o a pasar el rato? ¿Venimos a aprender
o a entretenernos, a cumplir. Y cuando usted está aprendiendo, entonces usted está siendo preparado. Amén. Recibe a la vez, cuando aprende, recibe a la vez un empoderamiento para ejecutar la voluntad de Dios. ¿Y en qué consiste? En poder y autoridad. En poder y autoridad. Amén. Si usted entiende lo que es la palabra de Dios y usted ha sido entrenado en la palabra de Dios, ¿qué clase de poder tiene la palabra de Dios? Poder para salvar, poder para sanar, poder para liberar, poder para perdonar, poder para crecer, poder para tener autoridad sobre todas las cosas. Así que si usted está aprendiendo, usted está siendo empoderado. Amén. Y eso es extremadamente importante. No solo para la iglesia, sino para todo aquel que necesita creer. ¿Y quién necesita creer? ¿Ustedes quién creen? ¿Que quién necesita creer? Todo el mundo necesita creer. Porque el Señor dijo, todos necesitan, y por eso voy a morir por todos. Y por eso voy a resucitar por todos. Porque todos necesitamos creer. Aún aquel que dice que no necesita creer nada. Entonces, esto significa que una persona que es llamada al Evangelio, al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, es para que no siga soportando, aguantando, mientras recibimos golpes del enemigo de las almas. ¿Sí? Muy coloquialmente uno le pregunta a un cristiano, ¿y cómo estás? Aquí en la lucha. ¿Cuál lucha? ¿Como en cuál lucha? Pero se acaba de pasar el año nuevo y usted en el 31 se arrodilló y este año va a ser mejor. ¿Y por qué sigue luchando? Y se comió las 12 uvas y se puso los calzoncillos amarillos y le dio la vuelta a la manzana con la maleta y se bañó en champaña y se metió plata al bolsillo y todo eso que hizo. ¿Y por qué sigue luchando? Y entonces seguimos luchando. ¿Y sabe por qué seguimos luchando? Porque no han entendido que la palabra de Dios que les ha sido enseñada los está empoderando precisamente para no recurrir a eso que no tiene ningún significado, ningún poder, ningún sentido. Amén. Entonces, la palabra de Dios significa que las personas aprenden que pueden vivir una vida de poder para vencer y para avanzar, para conquistar y para sobreabundar. Amén. Cuando Cristo nos llama al Evangelio, cuando nos llama para vivir una vida de victoria sobre las circunstancias, nos llama para ser diferentes, para ser libres de esos aspectos que conocemos suficiente, que no nos dan paz, ni libertad, ni gozo. Yo no estoy diciendo que usted por ser cristiano entonces de pronto no se va a enfermar. Sí, hermano, el que se va a enfermar es su cuerpo, no usted. ¿Me hago entender? Porque usted no es su cuerpo. Usted es el ser interior que el Señor hizo nacer de nuevo. Y ese ser interior que ya fue renovado por Él, que usted necesita entender para ser transformado, va a recibir un cuerpo diferente a este. Va a ser una transición. Las carencias, las enfermedades, las necesidades, las ataduras de la mente y las emociones, muchas cosas que nosotros en otras circunstancias llamaríamos normales, amén, sí son normales para el mundo, pero no lo son para un hijo de Dios. No lo son para un hijo de Dios. Amén. Hay algo que el Señor quiere que pongamos como el fundamento de esa vida de poder y de autoridad.
Hay una condición, hay una actitud que Él quiere cultivar en nosotros y que vamos a comprender mientras seguimos adelante en esta charla. Mira el versículo 3. ¿Dónde estamos? Lucas 9, versículo 3. El Señor les dijo a los discípulos: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas, cosas esenciales. Y le dijo: no lo hagan, no lleven. Cada vez que la iglesia obra en una forma legítima y usa los valores del reino de Dios, recibe poder, recibe autoridad. Amén. Pero también recibe gracia. El Señor le dice: no lo lleven. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron todos a hacer presupuesto. Un momentico, pero es que esto no es lógico, esto no tiene sentido. ¿Cómo es que el Señor nos va a mandar a hacer esto y no llevamos ni plata, ni vaina, ni comida, nada? Así hace la iglesia. Los discípulos no lo hicieron así. El Señor dice: ama a tu prójimo. La iglesia no lo hace. El Señor dice: dale al hambriento. La iglesia no lo hace. El Señor dice: cuida de tus hermanos. La iglesia no lo hace. Entonces, cuando la iglesia obra en esa forma legítima y usa la palabra de Dios, escuche que esos son los valores de Dios, amén. La palabra de Dios, lo que Él me dice es así y se hace y se cumple, no porque yo lo creo, entonces yo soy capaz, no, es porque Él lo hace, amén. Cuando la iglesia lo hace así, honestamente, humildemente, cuando no argumenta contra la palabra de Dios, sino que hace como Él le dice, amén, es notorio aún para los de afuera. Sin embargo, la iglesia recibe ese poder, porque ya lo tenemos, se llama Espíritu Santo, actúa bajo ese poder, ya lo tenemos, amén, y actúa bajo esa autoridad, y no lo hace con la madurez que se requiere. Si su preparación nos lo lleva a un espíritu humilde, y eso es simplemente aceptar lo que se es ante Dios y usar lo que Dios es en nosotros, amén, eso es humildad de servicio, humildad para servir, humildad para amar, humildad para reconciliar. Esa misma influencia que tiene, ese mismo poder, esa misma autoridad puede convertirse en maldición para la misma iglesia. Los valores legítimos del cristiano que ha actuado en ese poder y en esa autoridad de Cristo pueden deteriorarse hasta el punto de llegar a corromperse, permitiendo que los valores del mundo retomen la influencia sobre su carácter y su voluntad, que sutilmente lo van alejando, decepcionando, desanimando, hasta el punto que vuelven a considerar que la vida que llevan es la que es, y debe ser así, y es inevitable. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesús les dijo: si no los reciben, salgan de allí? Y si los reciben, no se queden, no permanezcan, es decir, no se instalen allí. ¿Por qué les dijo el Señor eso? Porque era muy fácil volverse a adaptar a lo que esa gente vivía y que ellos no fuesen transformados. Entonces, cuando la iglesia se queda allí o allí y no avanza, es muy probable que vuelva al lugar donde estaba. Eso está pasando hoy. Eso está pasando hoy. El mundo le está dictando las condiciones a la iglesia cuando la iglesia debería dictarle las condiciones al mundo. Amén. El comportamiento de la iglesia, usted la puede apreciar una y otra vez. Cuando una iglesia va convirtiéndose en un organismo poderoso de influencia, y escucha, hermano, yo no le estoy hablando de una iglesia poderosa, aquellas que tienen 10,000 miembros. Eso es un club privado grande. Amén. ¿Cuál es la iglesia poderosa? La iglesia poderosa es la que, aún teniendo 10,000 miembros, se nota la diferencia. No por el show que presentan,
no por las instalaciones que tienen, sino por la clase de influencia que ejerce en el mundo, sino por cómo su entorno va siendo transformado, sino cómo aquellos que están allá lo miran y desean lo que usted tiene. Es un tema de actitud, es una cuestión de actitud, de liderazgo del cristiano. Liderazgo es cada cristiano. Liderazgo no se establece dentro de la iglesia. Es decir, la iglesia no es una entidad departamentalizada, donde usted va a ser líder de este departamento, usted va a ser líder de este otro. Eso no es liderazgo. Amén. Liderazgo es el que lleva allí el ejemplo a los demás y los demás lo siguen. Eso es liderazgo. Y de esa clase de liderazgo es que yo estoy hablando. Amén. Entonces, la iglesia enseña, cuando hay una actitud renovada, apropiada, humilde, conforme a la palabra de Dios, enseña liderazgo capacitado para resistir el proceso de seducción que se desata cuando el mundo llega a nosotros como producto del poder manifiesto de Cristo en su iglesia. Entonces, la gente quiere ser transformada, desea lo que la iglesia tiene. Y entonces la iglesia tiene la humildad, la autoridad para adaptar esas personas a ellos, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Amén. Tal vez nosotros o esas personas que se acostumbran otra vez al mundo y adoptan las corrientes del mundo, no han sido preparados en su interior. Reciben la palabra, pero la palabra no los empodera. ¿Y por qué? Porque no los transforma. Tal vez no ha sido inmunizada con la actitud que necesita de ser siervo de Dios. Tal vez todavía no ha sido inmunizado contra las cosas materiales y contra los valores del mundo. Amén. Al apetito de buscar y de anhelar las cosas del mundo. Tal vez esas personas no han sido inmunizadas contra eso por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos lleva a no amar las cosas del mundo. Escuche bien, hermano. Y de esto hay que hacer la diferencia, hay que establecer la diferencia. ¿Qué es amar las cosas del mundo? No es que yo no tenga derecho a tener cosas. Amén. Como alguien me dijo, usted no tengo derecho a soñar. No, usted tiene derecho a soñar. Pero lo que el Señor le está diciendo es, no se ate a esas cosas. Porque cuando usted vive pensando en los tesoros del mundo, usted deja de tener vida. Si no lo logra, nunca logró nada en la vida, y eso es lo que le dice el mundo. Amén. Si usted anhelaba irse de crucero por todo el mar, ¿cómo se llama esto? El mar Mediterráneo, la costa azul de Europa, Grecia y todo esto, y no lo logró, solo logró ir al parque allí Simón Bolívar, entonces usted es un frustrado de por vida, usted está atado a eso, y no aprendió ni siquiera a disfrutar el parque Simón Bolívar. Amén. ¿Me hago entender, iglesia? Eso es lo que el Señor dice, amar esas cosas. Su apego, su vida no depende de esas cosas. Su felicidad no depende de esas cosas. Hay cosas que están en el mundo que nosotros disfrutamos. Amén. Ayer estuve en una finca, hermanos, tan bonita, por allá en el Tolima. Cualquier persona no va a esa finca, porque pues allá hay que llegar y embarrar el carro un poquito como el mío. Allá hay que dormir donde le ofrezcan. No es cama de 2x2 con sábanas de 5,000 hilos. No es nada de eso. ¿Sí? La comidita no es hecha en hornos de los últimos, ¿cómo se llaman? Estos hornos de aire que ya no tienen, ni es por chef, sino leña, mijito, y lo que se sepa hacer. Los mosquitos se vuelven parte integral de su cuerpo. Es bien cómodo. Es bien cómodo estar por allá.
Pero usted tiene, o usted se amarga por los mosquitos, por la cama, por la comida, por la vajilla, porque la vajilla nunca es igual. O sea, son 10 platos diferentes, se lo encontró allí, me lo regaló aquel, lo heredé de la abuelita, ¿verdad? Entonces hay una vajilla muy diversa, muy entretenida, cuando usted mira se divierte, porque todos los platos son diferentes. ¿Sí? Si usted se pone a notar esas cosas, si usted vive de eso, de que esto no es como a mí me gusta, usted no va a disfrutar lo que hay allí, no va a disfrutar ni siquiera del entorno. Amén. Pero si usted va dispuesto a vivir lo que se le presenta, a disfrutar lo que se presenta, a conocer cada cosa, seguro que la va a pasar muy bien. Y eso es recibir cada día como viene y cada bendición como viene. Y no condicionar las bendiciones a lo que yo ya tengo preestablecido que tiene que ser. Porque si es como tiene que ser, como yo lo quiero, nunca lo va a disfrutar. Amén. Entonces podemos disfrutar cosas que están en el mundo, que son tangibles, pero también hay cosas intangibles, las tenemos, pero no nos aferramos a ellas, no colocamos nuestro derecho de pertenencia como si de ello dependiera nuestra vida. Es como tenerlas, disfrutarlas, sabiendo que no son nuestras y por lo tanto no nos quedamos con ellas. Amén. No nos aferramos a ellas, como lo dijo Job en medio de su sufrimiento y de su pérdida. Conocen la historia de Job. Y Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. El mundo no nos controla, no nos posee, no maneja nuestro carácter, no maneja nuestra actitud. Somos señores del mundo y nos movemos en él con señorío, porque el Señor nos dio el señorío. Amén. Disfrutamos de la creación, pero la creación no nos gobierna, nosotros gobernamos la creación. Tal vez para algunos esto suene irreal, suene ilógico. Amén. Pero así lo estableció el Señor. Y por eso es cuestión de actitud. Por eso es cuestión de fe. O lo recibo creyéndolo, porque Él lo dice. ¿Y quién es Él? Él es Dios. Amén. Él es el que hizo las cosas. Y si Él me enseña eso, pues Él tiene la verdad y Él es la verdad. Y si yo la adopto y la adapto, entonces podré ver de la manera que Él lo ve. Podré disfrutarlo de la manera en como Él lo hizo. Amén. Nosotros entonces señoreamos para que un hombre o una mujer pueda ser usado con autoridad. Escuche, iglesia, necesita primero pasar por ese proceso de la crucifixión. Muera en la cruz. Jesús no tuvo nada a que aferrarse. Amén. Se despojó de todo y se dio por amor a nosotros. Pase por ese proceso. Muera a sus deseos. Muera a lo que usted cree que es bueno para usted. Reconozca y tenga la humildad suficiente para saber que usted no es tan sabio ni tan inteligente como el Señor. Y Él está enseñando a vivir de una manera desprendida. Amén. Le está enseñando a vivir de una manera en autoridad sobre las cosas. Las cosas no tienen autoridad sobre usted. Le está enseñando a vivir con poder sobre el mal. El mal no debe controlarlo a usted. Amén. Le está enseñando a simplemente desprenderse de aquellas cosas que lo tienen atado. A dejar el apetito por las cosas materiales. Y no estoy diciendo usted no tiene derecho a tener. Vuelvo e insisto. Amén. El que no trabaje, ¿qué? Que no coma. ¿Qué quiere decir eso? Si usted trabaja, disfrute del trabajo. Amén. Disfrute del trabajo. Eso es lo que quiere decir. Y le está llegando una abundancia. Disfrútelo, pero no se olvide que el dinero no lo controla. No se olvide que esos placeres no lo controlan. Acuérdese que hay otros que están necesitados. Acuérdese que hay otro que hay que ayudar. Amén. Enseñarle cómo es que yo logré esa libertad. Amén. También debemos hablar de esas cosas del carácter a las cuales nosotros debemos renunciar, hermanos. Porque todo nace
en el corazón del hombre. ¿Y qué dice Dios sobre el corazón del hombre? Dice que este corazón es engañoso y perverso. Amén. Usted puede pensar en Abraham. Dios le dijo a Abraham, le dio una promesa a Abraham. A los 100 años de edad lo hizo padre, después de 25 años de habérselo prometido, eso dicen los teólogos. O sea que a los 75 años este hombre cree que se va a ir a la tumba sin heredero, y su esposa por igual, y Dios le dice: te voy a dar un hijo, y le pone a esperar 25 años. Y luego se lo da. Y luego de que este muchachito ha crecido y que su amor por ese hijo anhelado, ansiado, que Dios se lo da, que aprende a amar con todo su ser, Dios le dice: entrégamelo, dámelo, sacrifícamelo. Piense usted que es papá, piense usted en eso. ¿Cuál es su actitud frente a lo que Dios le dice? Yo le estoy escuchando en la voz del diablo, no de Dios. Esa es la lógica humana. ¿Cómo Dios me va a pedir algo que me ha dado y yo he anhelado tanto y ahora me lo va a quitar? Eso no, yo debo estar escuchando otra voz. Dios no me está diciendo eso. Esa es la lógica humana. ¿Pero qué hizo Abraham? Contra toda lógica, contra todo amor propio, contra todo deseo propio, obedeció. Pero yo sé que Él es verdad, yo sé que Él es amor, yo sé que Él es misericordioso, voy a hacer como Él me dice, aunque a mí me esté doliendo en el alma. Y lo hizo. Finalmente Dios proveyó. Amén. No tuvo que sacrificar a su hijo. Esto es tremendo, hermano. Cuestión de actitud. Si Dios te dice: yo soy tu padre, tú eres mi hijo, nada te va a faltar. Señor, pero es que a mí me gusta el sancocho y me gusta la langosta de vez en cuando. Y si no me provees eso, ¿qué clase de padre eres tú? Actitud. Abraham, los discípulos obedecieron, no pusieron cara de desespero, de angustia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No maldijeron a Dios. Amén. Yo sí creo que le dolió mucho. Yo sí creo que él sintió de pronto mucha tristeza, pero obedeció a Dios. Y se sobrepuso a esas malas circunstancias y puso la fe en Dios por encima. E hizo como Dios dijo. Toda su vida estaba resumida en ese hijo. Su afecto, su descendencia, para ellos era importante tener el primogénito. Amén. Las promesas que el Señor le había dado a Abraham, todo eso estaba encerrado en ese joven. Y Dios le permitió pasar por ese proceso. Amén. Hermanos, como vamos a celebrar la cena del Señor, entonces vamos a disponernos para eso. Amén. Si usted está allá en su casa, simplemente coja un juguito, ojalá tuviera de uva, y coja un pedacito de pan. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Esto no es un ritual para adquirir la salvación, esto no es un ritual para que me vaya mejor el resto del año, amén. Esto es un ritual para entender, recordar lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Él nos amó. ¿Y de qué manera nos amó? Que dio su vida por cada uno de nosotros, ocupando el lugar que cada uno debemos ocupar, o deberíamos ocupar. Él lo ocupó para perdonarnos de todo aquello que nos podría separar de Dios. En este momento, si usted cree en lo que Jesús hizo, no hay nada que lo pueda separar de Dios. Amén. Lo único que lo puede separar de Dios es no creer en lo que Él hizo por cada persona. Eso es lo único. Ese es el pecado, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado de muerte, no creer. Amén. Así que le damos gracias a Dios por su vida, le damos gracias a Dios por su amor, por su bondad, por su misericordia. Le damos gracias a Dios por lo que somos ahora. ¿Y qué somos ahora? Somos sus hijos. Amén. Él no vino para condenar, sino para salvar. Así que este jugo representa
lo que Él vivió en la cruz. Y este pan representa todo lo que sufrió en su cuerpo. Amén. ¿Qué sufrió en su cuerpo? ¿Qué sufrió en su personalidad? Desprecio de los hombres, castigo y juicio de los hombres. En otras palabras, la injusticia del hombre. Sufrió el maltrato, fue desangrado, su cuerpo arrojó su sangre para el perdón de nuestros pecados y que nosotros pudiéramos hoy, como lo estamos aquí, estar en la presencia de Dios. Amén. Pero además, Él fue molido, Él fue atropellado en su cuerpo, azotado, para que cada cosa que nos roba nuestra tranquilidad, nuestra paz, fuera restaurada. Él lo hizo así y así lo logró. Así que tomamos los elementos y le damos gracias a Dios. Amén. Muy bien, iglesia, somos bendecidos, somos empoderados, tenemos autoridad y poder, amén. Él nos lo ha dado. Sigamos en ese proceso. Pero acuérdense de esto, nosotros no estamos en este proceso simplemente para seguirnos congregando, que es necesario hacerlo. La Biblia dice, no dejen de congregarse. Amén. Allá afuera debemos ser la alternativa para aquellos que están angustiados. Al final de año, recuerdan el año pasado, orábamos aquí por los enfermos de nuestras familias, de nuestro entorno. ¿Recuerdan? Y hacíamos la oración, Señor, danos la oportunidad, preséntanos la ocasión para orar por ellos. Pues yo puedo dar testimonio que en estos 16 días de enero, lo que he orado por enfermos a través del celular ha sido impresionante, con gente que no está aquí en Bogotá. Amén. Yo lo he hecho. Si el Señor los ha levantado y se les ha enseñado y les ha revelado quién es, solo depende de Él. Pero yo actúo en obediencia. Amén. Así que sigamos, hermanos. Sigamos, no nos desanimemos. Los tiempos son difíciles, pero para aquel que no cree. Para el que cree y está en la voluntad de Dios, su esfuerzo, su trabajo da fruto y no le va a faltar nada, no le va a faltar nada, porque el Señor lo ha prometido. Así que le damos gracias a Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque es en tu palabra, en tus promesas, en tu poder, en tu amor y tu bondad que hemos confiado y hemos creído. En esto, Señor, queremos vivir como tú nos enseñaste y nos sigues enseñando. En el nombre de Jesús, queremos, Señor, ser la alternativa para el mundo, que ellos anhelen lo que tenemos y podamos nosotros dárselo. Y te tenemos a ti, Señor. En el nombre de Cristo, Padre, gracias por escucharnos. Aquellas cosas que ni siquiera han salido de nuestra boca, pero que tú has mirado en el corazón de nosotros. Gracias por aliviar nuestras preocupaciones, por sanar nuestras heridas, por sanar nuestros cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque tú eres el Dios poderoso que corrige el camino de sus hijos y somos tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.